Hoy vamos a hablar de algunas curiosidades y anécdotas referentes a la expedición de Magallanes y Elcano, que terminó dando la primera vuelta al mundo, saliendo y volviendo a estas playas que veis detrás mía. Uno de las curiosidades es que Pigafetta, en su diario, no se limita solamente a anotar las cosas que van sucediendo, sino que las provee con una prosa bastante florida, y termina siendo el precursor de los libros de viaje que en la última parte del siglo XIX los escritores románticos tanto publicaron en sus viajes aquí a España. Otra de las curiosidades de esta expedición fue que fue de las primeras en las que se estableció un sistema de colaboración público-privada. La corona no disponía de los fondos, de los recursos económicos suficientes para afrontar la empresa, y llegó a un acuerdo con Cristóbal de Haro, que era un comerciante burgalés, que pagó cerca del 25% del coste total de la expedición. Este esquema luego se repitió con ocasión de otras conquistas y de otras expediciones. Otro detalle también que resulta curioso es que Juan Sebastián Elcano termina embarcándose en esta aventura casi por obligación. Él y su familia poseían algunas embarcaciones, y después de participar en algunas expediciones de la corona, y ante la falta de pago del dinero que le tenía que pagar la corona a Elcano, se vieron en la obligación de vender sus embarcaciones a potencias extranjeras, que eran las únicas que tenían en ese momento liquidez para poder comprarlas y poder ellos subsistir. Eso estaba completamente prohibido en aquella época. No se podía dar nada que fuera náutico, que estuviera relacionado con las expediciones y con las expediciones a otros sitios, y terminó llevándolo ante la justicia, y tenía ese problema persistía. Entonces una de las razones por las que Elcano se embarca en la expedición es para quitar esa deuda que había adquirido con la justicia, para lavar su nombre, que creo que la verdad es que le salió la jugada extraordinariamente bien. Magallanes tenía una personalidad muy calculadora, era un tío muy sistemático, muy amante del detalle, y antes de partir, tanto en el tiempo que estuvo en Sevilla como en los 40 días que estuvo aquí en Sanlúcar, se preocupó de que hubiera a bordo de las 5 naos todo lo que se le pudiera ocurrir que necesitara para solucionar algún problema durante los 2 años que él había previsto que iba a durar la expedición. Evidentemente la duración se equivocó, pero lo cierto es que llevaba repuestos, llevaba herramientas, llevaba todo tipo de cosas que podían surgirle. Claro, en una Patagonia, en medio del Pacífico, pues no hay una ferretería a mano para ir a buscar ningún repuesto ni ningún tipo de recambio para poder mantener la navegación. Entonces, en los listados de bastimentos de la expedición es de resaltar la minuciosidad que tiene Magallanes a la hora de prever qué problemas se podían encontrar durante el camino. Muestra también de esa minuciosidad es que él se preocupaba de la marinería, que tuviera mantener la moral, tenerlos distraídos en unas expediciones tan largas y en las que sabía además que iba a tener bastantes malos momentos. Entonces, por ejemplo, se embarcan 580 botas de vino. El vino era fundamental en las navegaciones, se le daba un cuartillo a cada marinero, y aparte de que servía para suplir la falta de agua, que se podría bastante rápidamente, servía también, evidentemente, para elevar el ánimo de la marinería. Se embarcaron también 5 tambores grandes, 20 tamboriles, violines, pífanos y algunos instrumentos más, para formar una especie de orquestina que en los ratos de ocio también mantuvieran a la expedición, a los expedicionarios, entretenidos. Dentro de, Magallanes, como conocía más o menos qué se iba a encontrar, ya venía de vuelta de la India, aparte de para intercambiar por especias cuando llegaran a destino, llevaban múltiples baratijas, múltiples objetos que a los indígenas les parecía interesante para intercambiar por comida, por fruta, por agua, por cualquier cosa que necesitaran en los puntos donde hicieran escala en el viaje. El que más nos llama la atención es que embarcaron 20.000 cascabeles, porque a los indígenas los cascabeles les parecía una cosa increíble, una cosa de una belleza y de una armonía excepcional. Era una de las cosas que más les llamaba la atención y eran más proclives a intercambiar por cualquier cosa que se le pidiera. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa, que es que cuando vuelve la expedición,
Los supervivientes comentan con el resto con la gente, con sus conocidos, bueno, que los indígenas, desde su punto de vista, eran un poquito tontetes, porque le daban 2 espejitos y un cascabel y le traían 4 gallinas. Hay algunas de estas ubicaciones donde pararon tanto la expedición de Magallanes y Elcano como alguna que estuvo en la misma tesitura, que al cabo de los años llegó alguna expedición nueva y por tradición oral dentro de esas tribus se comentaba que en su día habían llegado unos señores que venían del mar, venían del este, y que debían de ser tontos porque les habían cambiado 4 gallinas por un espejito o por un cascabel que para ellos eran unas cosas extraordinariamente extrañas y que tenían un valor enorme. Entonces, ahí ambas partes habían engañado a la otra parte y se sentían especialmente satisfechos de ello. Cuando la expedición para en Cabo Verde a la vuelta a Sanlúcar, descubren que hay un día de diferencia entre lo que llevaban en los registros de la navegación y la cuenta que llevaban en tierra. Eso había pasado, pues bueno, en eso se basa luego el relato de Willy Fox, de ganar un día en un viaje por hacerlo en sentido navegando hacia el oeste en vez de hacia el este. Pero esto les supuso a ellos un auténtico quebradero de cabeza. Estamos hablando de una época en la que la religión era algo enormemente importante. Entonces, ellos sabían que no habían seguido las fechas que tenían que guardar. No habían dado misa los domingos, no habían celebrado los Jueves Santos, la Navidad la habían celebrado fuera de fecha y terminaron incluso escribiendo, pidiendo consulta por escrito al obispo Fonseca de qué es lo que debían de hacer en esas circunstancias para volver a estar en gracia de Dios. El obispo Fonseca, evidentemente, pues terminó diciéndoles que bueno, que no había ningún problema, que Dios entendería que debido a ese error no habían cumplido correctamente con las fechas que tenían que cumplir.